Hola, ¿qué tal? Soy Atahualpa Kremer. Voy a dar el curso de Física y Estadística este semestre. Estoy muy emocionado por eso. Hace algún rato que ya no lo daba y es mi curso favorito, entonces regresar a ello es emocionante. Estuvo bien que dejara por otros cursos en algún momento, pero esto realmente emociona. Entonces, en este video les quiero mostrar algunos problemas interesantes que vamos a tratar en el curso para que vayan trabajando. En algunos vamos a avanzar un poco ya en la respuesta y en algunos pues los voy a dejar para el curso mismo. Entonces, para que se den una idea de qué tan interesante va a ser el curso para ustedes. Vamos a comenzar con un problema imaginario donde tenemos dos personajes, Juan y Luis, jugando a los volados, ¿no? Entonces apuestan y cuando sale Águila, Juan le paga un peso a Luis y cuando sale Sol, Luis le paga un peso a Juan. Entonces, después de unos cuantos tiros, Juan tiene ya 3 pesos de ganancia y Luis tiene 3 pesos de pérdida. Y nos preguntamos ahora cuál es la probabilidad de que si siguen jugando de forma indeterminada en algún momento Luis logre recuperar sus 3 pesos que perdió en este juego de bolas, ¿no? Entonces, póngale pausa un momento al video y vuelven a ponerle play cuando ya tengan alguna respuesta para escuchar mi respuesta. Si ya tienen la respuesta, pues a escuchar. Si no, pues vuelvan a poner pausa o pónganle pausa si no lo han hecho para que piensen un poquito en la respuesta. Aquí puse una simulación de las ganancias. Entonces están jugando a los volados. Comienza Juan con 3 pesos extra. Entonces las ganancias de Juan y Luis en el tiempo, ¿no? Entonces pues es una simulación, por supuesto, computacional. Y pueden ver que se cruzan varias veces la cantidad de ganancias, entonces uno pues, podría intuir que la respuesta es que hay una probabilidad positiva de que si se crucen, o sea, sí sucede en algunos casos, y ya es la primera simulación que lanzamos y se ve que sucede, ¿no? Entonces, podemos suponer que va a suceder esto en general y que sí hay una probabilidad positiva, y de hecho asumimos que podemos, bajo el argumento de que es tan probable bajar como subir, entonces pues, debería de haber tantas veces que la línea roja esté muy abajo como que esté muy arriba, y por lo tanto tiene que cruzar por el eje X, y eso significa tener las mismas ganancias que Juan o ganancias cero. Entonces, por lo tanto, deberían de haber una probabilidad 1 de que se cruce. Este es un buen argumento en general para obtener esta cantidad. Pero si ahora uno piensa, vamos un poquito más lejos, pensamos cuál es el tiempo que Luis debe de esperar en promedio, o cuántos tiros necesitan hacer en promedio para que Luis logre recuperar sus ganancias. Y si hacen los cálculos, van a descubrir que ese tiempo es infinito. Entonces sale por ahí alguna serie, más o menos sencilla de hecho, y van a descubrir que el tiempo de espera es infinito, lo cual pues es un poco sorprendente porque hay probabilidad 1 de que Juan y Luis tengan las ganancias iguales, o sea, ganancia cero en algún momento, pero el tiempo que tienen que esperar para que eso suceda es infinito en promedio, ¿no? Entonces uno, aunque aquí ya se saca un poquito de onda, vamos a hacer la prueba numérica a ver si esto es verdad, ¿no? Entonces aquí puse unas simulaciones donde entonces cada número de experimentos, lo que hicimos fue comenzar con 3 pesos de ventaja para Juan y 0 y menos 3 para Luis. Y entonces cada apuesta que hacían, cada volado que hacían, pues ganaban o perdían, y se detenía el sistema. Entonces, después de tirar n volados, cuando las ganancias de los dos eran iguales, o sea, cero. Entonces aquí pueden ver el número de volados que tuvieron que tirar para lograr tener esta ganancia cero. Entonces, en la mayoría de los casos, efectivamente, el número de volados pues es ronda entre 10 y 100, ¿no? Digamos, o entre 3 y 100. Pero sí hay algunos que se pasan a cientos, a miles y hasta 10 miles, y incluso creo que por ahí había alguno con 100 mil tiros o ciento y tantos mil tiros. O sea, sí hay algunos extremadamente grandes, son solo 500 experimentos, y de todas formas hubo bastantes extremadamente grandes. Ok, en resumen, para este experimento de los volados, lo que podemos ver es que lo que intuíamos, aunque no lo calculamos, pero ya se lo estoy diciendo, lo que intuíamos inicialmente de que la probabilidad de que ambos volvieran a tener la misma cantidad de dinero era 1, era correcta, pero quizás un poquito más sorpresivo que el tiempo de espera sea infinito, aunque ya más o menos seguramente están acostumbrados a esta clase de sorpresas con infinitos, y no es tan descarado que eso suceda, ¿no? Que pase eso. Vamos a complicar un poquitín este problema y vamos a pensar no en 2 personas, sino en 6 personas. Entonces vamos a usar un dado en vez de una moneda, y vamos a hacer básicamente el mismo truco. Es decir, lo que vamos a hacer es, ahora vamos a tener las 6 personas, las enumeramos 1 al 6, y si cae la cara n, pues vamos a pagarle a la persona n un peso, y todos los demás tienen que pagar 20 centavos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si cae el 3, pues le vamos a pagar a esta chica que hemos bautizado como Rosa. este, y entonces Rosa recibiría un peso y todos los demás recibirían menos 3 pesos. Entonces se los presento. Este es Pedro, este es Melissa, Luis ya los habían conocido, Juan lo conocían, y a Sofía. Este, entonces esto lo podemos ver también como un problema social, como pues si alguien, vamos a hacer que si todos viven en una comunidad y si alguien tiene un accidente, pues entonces todos le ayudan, le dan una cooperacha para que recupere su vivienda o lo que sea, ¿no? Entonces si Pedro quemó su vivienda, pues que pueda recuperarlo, ¿no? Es una especie de seguro para que no les pase nada malo. Entonces uno podría pensar como, bueno, pues es una buena idea, pero a ver qué pasa en el tiempo, ¿no? Si va a pasar en algún momento donde todos sientan que han recibido tanto como lo que han perdido, o
todo el tiempo van a estar, o con alguna probabilidad, van a estar todos en desacuerdo y así, ¿no? Entonces, es una pregunta válida y eso puede explicar cómo se divide las opiniones en las sociedades por esta clase de cosas, ¿no? Entonces, póngale otra vez pausa al video y piensen en este problema. ¿Cuál es la probabilidad de que en algún momento todos otra vez tengan ganancia cero? ¿Ok? Pues si no lo han pausado, pausenlo ahora. Y si ya lo pausaron y ya lo pensaron, pues vamos a discutirlo un poco. Entonces, lo primero que uno debe pensar pues, es la probabilidad de tener un dado, digo, de tener una cara, pues es igual a la de cualquiera de las caras y por lo tanto todos tienen la misma probabilidad de ganar o perder. Y eso nos lleva a pensar, pues de entrada, que la probabilidad de que todos terminen teniendo en ganancia cero, pues es uno también, igual que en el caso de los volados. Entonces vamos a analizarlo primero, de hecho, por dos personas. Y vamos a reducirlo al caso de los volados. Vamos a notar que en este caso hay tres posibilidades: que Rosa gane y Melissa pierda, que Melissa gane y Rosa pierda, o que ambas pierdan, ¿no? Entonces, si ambas pierdan, no se alejan en las ganancias una de la otra. Simplemente pues, ambas pierden algo de dinero, pero no cambian sus ganancias. Entonces se sienten igual de desiguales, ¿no? Digamos. Si Rosa gana y Melissa pierde, pues sí, ella sí gana bastante más de lo que ella pierde, pero la probabilidad de que Rosa y Melissa ganen es la misma y que pierdan es la misma. Entonces, por lo tanto, podemos esperar que con el mismo argumento que lo de los volados, pues que esté oscilando la cantidad de ganancias de ambas y en algún momento se crucen, como estamos viendo de hecho aquí, ¿no? Que se cruzan al principio varias veces, luego se cruzan por aquí otra vez. Y como es el mismo argumento, pues esperamos que la probabilidad sea 1 para que se crucen por pares las ganancias, ¿no? Entonces, que si tomamos cualesquiera dos pares de personas, en algún momento tengan exactamente la misma ganancia, ambas. Y también sabemos que para que eso pase se requiere una infinidad de pasos en promedio. Ahora, si tomamos a una sola persona, pues también sabemos que su gráfica de cómo va a ir moviéndose sus ganancias, aquí puse ganancias Luis, pero debía haber puesto las ganancias de Pedro. eh, entonces, como van aquí moviéndose sus ganancias, pues, también la probabilidad de subir y de bajar es la misma, entonces debe de cruzar infinitas veces el cero y por lo tanto debe de haber infinitas veces donde las ganancias de Pedro y de cualquier persona sean cero, ¿no? Entonces sabemos que por pares tienen la misma ganancia dos personas, porque es el mismo caso que el de los volados, y por persona también sabemos que la probabilidad de que regresen a tener ganancia cero es 1 y el tiempo que se van a tardar en tener ganancia cero en promedio es infinito. Ahora esto pues nos lleva a pensar que sí es como buena probabilidad de intuición de que, de que la probabilidad de que todos terminen teniendo en algún otro momento ganancia cero es 1. Pero normalmente uno piensa como puede ser probabilidad cero, probabilidad 1 o algún número por ahí que sea un sexto o algo así que tenga que ver con el lado o con el número de personas. Vamos a primero descartar que sea probabilidad cero. Para eso pues vamos a tomar 6 tiros, ¿no? Entonces en 6 tiros hay un número finito de combinaciones de lo que puede salir en el dado y una de esas combinaciones es primero 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5, luego 6. Entonces en ese caso salieron las 6 caras y por lo tanto todos ganaron alguna vez y todos perdieron alguna vez y su ganancia al final de los 6 tiros es para todos 0. Y eso significa que todos tuvieron ganancia cero después de los 6 tiros y con una probabilidad que es diferente de cero porque pues esta es una de las combinaciones de un número finito de combinaciones, ¿no? Entonces la probabilidad de que logren tener todos ganancia cero no es cero. Y además hay otras muchas combinaciones entre las posibilidades, entonces es no cero y realmente no muy cercano a cero. Ahora, cómo descartar algunas otras probabilidades no es siempre tan sencillo. Y cómo calcularlo es un poco una lata. Se puede, lo van a poder hacer ustedes, pero no lo voy a hacer aquí. Lo que les puedo adelantar es que la probabilidad en realidad no es ni un sexto, ni algo que tenga que ver con un sexto directamente, ni 0, ni 1, ni nada tan intuitivo. Es un número que tiene que ver con funciones elípticas bastante latoso. Es una fórmula más o menos larga, que al final es más o menos 0.022, ¿no? Entonces la probabilidad es en realidad cercana a 0, no es cercana a 1, aunque varias cosas nos indicaban que podía ser 1 o al menos cercano a 1, pues no, es bastante cercano a 0 y no es ningún número trivial ni intuitivo. Y para que se maravillen un poco con esto, piénsenlo ahora como si fueran caminantes aleatorios. El apostador, digo, el de los volados, debe de ser como uno de dos personas, que significa dos dimensiones, entonces es un caminante en una red cuadrada, ¿no? Eso significa que la probabilidad de regresar al origen en una red cuadrada, haciendo caminatas aleatorias, es 1. Entonces, si ustedes se pierden en alguna ciudad, ustedes simplemente caminan a lo loco y en algún momento van a regresar al punto donde querían llegar, ¿no? Entonces van a llegar a algún punto de la ciudad que ya reconozcan desde donde comenzaron. Entonces
ese es como lo que deberían de aprender de ese resultado. Sin embargo, si tuviéramos las ciudades construidas en tres dimensiones, o sea, realmente que tuviéramos calles en vertical, ¿no? De alguna manera, entonces ya no tendríamos esa probabilidad, uno, de regresar al lugar. Podríamos nunca regresar al lugar, ¿no? Entonces, si estamos perdidos en tres dimensiones, la estrategia no puede ser aleatoria porque no vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, un astronauta que dice, ah, pues ya me perdí de mi nave, ahora solamente voy a avanzar en frente, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo y con giros de 90 grados siempre para asegurar que no voy a perder a mi nave, ¿no? Digamos que su nave por alguna razón estuviera fija en algún lugar, ¿no? Entonces, pues, si hace eso, el astronauta, lo que va a terminar haciendo es que con una probabilidad relativamente baja, que no es de 0.00, digo de 0.022, eso sería para 6 dimensiones, pero para 3 dimensiones es 0.20 o 22 o algo así también, 25 quizás. Pero es una cantidad pequeña comparado con la probabilidad de que se pierda, que es más de 0.75. Entonces es curioso que en 3 dimensiones se puede perder, mientras que en 2 dimensiones no hay manera, ¿no? Entonces se pierde, pero va a regresar en algún momento. Y ahora quizás se preguntan qué tiene que ver esto con física y por qué es física estadística. Suena a un curso de probabilidad. No, pues en algún momento este gran hombre que se llama Ludwig Boltzmann se le ocurrió una manera de combinar la probabilidad con la termodinámica, ¿no? Entonces él hizo una ecuación que resume de alguna manera resume la conexión entre la termodinámica y la probabilidad en 4 o 5 letras. O sea, es una ecuación casi tan pequeñita como la de Einstein de la masa igual a la energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, muy parecida a la de Boltzmann, es tan bonita que la imprimieron en su tumba porque es un gran logro. Este hombre fue realmente como una mente brillante que nos dio muchos resultados, por desgracia no murió tan viejo, entonces no nos dio más resultados, hubiera estado genial. Y vamos a hablar muchísimo de sus trabajos en el curso, entonces ya voy a dejar de hablar de él y vamos a pasar a hablar de este buen hombre, de Einstein. Einstein en 1905, de hecho en 1904 le prometió a su esposa o su prometida que iba a publicar 3 artículos importantes, ¿no? Y en 1905 cumplió su palabra y publicó estos 3 artículos que fueron tan importantes que son la razón por la cual en 2005 se nombró al Año Internacional de Física, porque se cumplían 100 años de estos 3 artículos fantásticos. El primero es sobre la teoría de relatividad. De hecho ahí es cuando define su teoría de la relatividad. De él no les voy a hablar porque ya seguro conocen mucho, son físicos, les gusta la física seguro antes de la prepa y a todo el mundo nos ha interesado en algún momento la relatividad, la cosmología y todas esas cosas, entonces seguro ya han leído al respecto, ya han tomado sus cursos, no corresponde a física estadística, entonces queda fuera. Es muy importante, le dio fama. Este otro no le dio tanta fama, sí le dio algo de fama, pero sobre todo le dio un buen dinerito, porque con él se llevó el premio Nobel de Física en 1921. Fue la explicación del efecto fotoeléctrico, y pues por supuesto tiene que ver con física estadística, entonces vamos a revisarlo en el curso a detalle. Ahorita les voy a platicar un poquitín, pero sobre todo en el curso vamos a revisarlo así muy puntualmente, cómo se obtiene, cómo se explica el efecto fotoeléctrico, con todo, no de manera divulgativa, sino con los cálculos y cómo, de hecho, cómo extraer un poco más, cómo podríamos, no solamente con luz solar o algo así. Este, y el tercero de los artículos tiene que ver con algo más sentimental para Einstein, que ahorita se los platico. En fin, entonces el efecto fotoeléctrico pues es ese efecto de llega una luz a un material y salen electrones de ese material por la culpa de la luz. Entonces lo importante es que cuando uno baja la frecuencia o sube la longitud de onda, perdón, los electrones dejan de salir disparados sin importar cuál sea la intensidad de la luz que llega, ¿no? Entonces eso es algo que es como extraño o era extraño en el momento y pues Einstein lo resolvió y por eso le dieron el premio Nobel de Física y por supuesto sí tiene que ver con la termodinámica. De hecho hubo un Richardson que también se llevó un premio Nobel y que prácticamente logró demostrar también el efecto fotoeléctrico con las ideas que tuvo Einstein. Un poco antes Richardson logró explicar un efecto termoeléctrico que es prácticamente el efecto fotoeléctrico. Nada más le faltó como un poquito de colmillito. Entonces, en realidad es un efecto termodinámico, el efecto fotoeléctrico, y sí, por supuesto, también cuántico. Ya hablaremos más adelante de él. El último de los artículos del que les hablé es sobre el movimiento browniano. Robert Brown en 1880 y tantos se fijó que si ponía en el microscopio polen con agua, podía ver que el polen se movía, así como se mueven estas partículas. Estas son vidrio, pero en el caso del polen pues, se movía igual, que parece que tiene vida, como que fueran bichitos moviéndose en el agua. Entonces estos son literalmente caniquitas y también se mueven. Entonces aquí no hay vida. Robert Brown pensó primero que seguramente eran partículas vivas porque era polen. Entonces era como su teoría de que estaban vivas. Pues es que se parece que están vivas. Einstein luego tomó la teoría cinética y
explicó un poco este movimiento. Eso no es algo que no se le hubiera ocurrido a otros hasta entonces, pero lo que sí hizo Einstein es hacer cálculos sobre qué tanto se debían de desplazar dependiendo de la temperatura, de la masa, de la viscosidad y del tamaño de las moléculas del líquido que se tuviera, ¿no? Y eso, de hecho, lo utilizó para calcular pues, un coeficiente de difusión, y después lo utilizó para terminar su tesis doctoral, que fue sobre este tema, en la Universidad de Erlangen. En fin, eh, perdón, Erlangen es como logro del doctorado, en realidad es de la Universidad de Zurich. En fin, entonces lo que hizo es luego calcular la dimensión, o sea, el tamaño de una molécula con una nueva técnica, que es una nueva forma de estimar, es la dimensión de las moléculas, la masa, y eso tenía que ver con que medía la temperatura, la masa de las partículas grandes, etcétera, y finalmente con eso, haciendo algunos cálculos, utilizando su ecuación de difusión, podía ver el tamaño que tenían que tener las moléculas. En fin, ahora quiero que vean que si uno grafica la posición, por ejemplo, en X de una de esas partículas, se ve como esta cosa aquí en el tiempo. Y si uno ahora lo compara con lo de las apuestas que veíamos, se ve prácticamente igual. Y si lo comparan pues, con índices financieros, que son como una especie de apuesta, pues también se ven prácticamente igual. Esa es la razón por la cual muchas veces contratan a físicos en bancos, y es porque pueden hacer un buen análisis sobre esta clase de fluctuaciones, ¿no? Entonces, cómo va viéndose el ruido de esta cosa, pues tiene un ruido muy particular, que es el ruido browniano. Si uno se lo puede quitar de alguna manera, entonces quedarse en este caso pues, con una línea recta, y en este caso uno se quedaría quizás con una línea recta más algo más, ¿no? Algún movimiento que tiene que ver con efectos sociales importantes o algo así, ¿no? Entonces es como para poder analizar bien los mercados financieros. Además de eso, hay otras aplicaciones utilizando ya la idea de que depende de la temperatura, la viscosidad y no sé qué, uno puede, pues, midiendo todas las demás variables, incluida la difusión, calcular, por ejemplo, la temperatura de un medio. Entonces, en el caso del polen, pues uno puede meter directamente el termómetro, pero en el caso de átomos ultrafríos que están alrededor de algunos microkelvins o nanokelvins, ¿no? Entonces, las temperaturas más bajas a las que llegan son de alrededor de 20 nanokelvins. Ahí no hay un termómetro que sirva para nada, ¿no? Entonces, de ningún tipo de los termómetros, y lo único que pueden hacer es filmar las partículas, entonces las sueltan en algún momento y ven a qué velocidad se van expandiendo. Y con eso calculan el coeficiente de difusión, y vía esta ecuación de Einstein de la difusión pueden terminar encontrando cuál es la temperatura del sistema, ¿no? Entonces, las mediciones de la temperatura de átomos fríos pues, van siempre en esa dirección. Además, esto de hacer apuestas sirve también para modelar, por ejemplo, un sólido ferromagnético. Ahorita hablo de lo de láser, y también sirve para modelar polímeros. Los polímeros tienen una propiedad interesante, y es que cuando uno los estira se calientan, y cuando uno los contrae se enfrían. O sea, cuando uno los estira liberan calor, y cuando uno los contrae absorben calor, que es exactamente lo contrario que sucede con la mayoría de los materiales, excepto con el agua entre los 0 y los 4 grados. Todos los demás materiales, o la gran mayoría de los materiales, también hay algunas otras proteínas así que, no, que son como los polímeros, en general, pues cuando uno los calienta se expanden, y cuando uno los enfría se contraen. En este caso, cuando lo estamos expandiendo, libera calor. Entonces eso significa que cuando le metemos calor se contrae, ¿no? Es lo contrario a lo que esperaríamos. Además es importante porque está relacionado con las proteínas, el plegamiento de proteínas. Entonces todo eso se puede explicar con estas caminatas aleatorias, o con las cosas de apuestas que mencionamos antes, y con las buenas ecuaciones entre medio que relacionan las de Boltzmann, pues. Y lo último de lo que les quiero hablar, que va a ser como hasta un tercio del curso, es que los láseres tienen, si uno ve cómo se forma, es algo que le llaman inversión, inversión de estado, que es los átomos que forman el diodo que produce la luz del láser, necesitan, antes de hacerlo, subirse, excitarse todos los átomos, para estar en un mismo estado, y luego decaer de forma coherente, y eso es lo que produce la coherencia en el haz del láser. Entonces, ese efecto termina haciendo algo parecido a una temperatura Kelvin negativa, ¿no? Entonces, aquí uno dice como, ¿qué? O sea, no, que no se podía alcanzar temperatura cero según la tercera ley de la termodinámica. Pues eso es verdadero, no se puede alcanzar la temperatura cero, pero sí se puede alcanzar temperaturas Kelvin negativas. En realidad, en el caso del láser no es exactamente una temperatura, porque no está en equilibrio, y para definir una temperatura se tiene que estar en equilibrio, pero es casi una temperatura Kelvin negativa. Hay otros materiales con los que sí se ha logrado temperaturas reales, o sea, que están en equilibrio y que se logran verdaderas temperaturas negativas, lo cual es una cosa un poco extraña, y que, por cierto, al parecer tiene, podría explicar por qué el universo se está expandiendo, así de importante, que en realidad el universo tenga una temperatura Kelvin negativa. Entonces, para explicar la importancia de esto de las temperaturas Kelvin negativas, quiero primero poner un problema que parece no relacionado, pero va a estar relacionado.
Y es que pensemos en este experimento que uno hace de niño, no sé si lo hicieron, pero uno pone una lupa para enfocar los rayos de luz del sol en un punto y pueden prender con eso hojas secas o un pedazo de madera o papel o así, ¿no? Entonces pueden en general quemar cosas con una lupa o si son más crueles hormigas o algo así, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es la temperatura que se puede alcanzar en ese foco que se concentra de luz, ¿no? Entonces, ¿hay algún límite? ¿Se puede alcanzar temperatura infinita o hay algún límite entre medio, ¿no? Por supuesto depende de la lupa que se elija, pero piensen que tienen todas las herramientas para hacer la mejor lupa, o si no quieren hacerlo con lupa, con espejos súper reflectantes, lo que quieran, ¿no? Pero el caso es que se pregunten si hay algún límite que se puede alcanzar en este sistema, ¿no? No importa qué tan grande tengan que hacer su lupa en principio, es hipotético. Entonces, piénsenlo, tómense un buen tiempo para pensarlo, sálganse a pasear y regresen mañana a ver el resto del video si quieren, pero sí piensen muy bien este problema, es interesante. Si no lo han pensado, pónganle pausa y piénsenlo. Si ya lo pensaron, pues vamos a continuar. La respuesta no es para nada sencilla. Entonces vamos a primero pensar un poco en cómo nos describen la óptica geométrica típicamente. Entonces hay un lente, uno lanza rayos paralelos, esos se concentran en algo así como un foco y ese foco pues, tiene en general puede ser un punto, ¿no? Entonces si el lente es perfecto y el rayo es perfectamente paralelo, entonces puede llegar a un punto perfectamente puntual, ¿no? Luego uno dice, pues se meten un poco más en óptica ya no geométrica, ondulatoria y descubren, pues existe la difracción y entonces cuando pasa por el lente tiene que difractarse y entonces el foco no puede ser infinitamente pequeño, sino que tiene que ser más grande que la longitud de onda del sistema, ¿no? Entonces eso impone un límite al tamaño del foco, pero no impone un límite demasiado grande. Luego todo el resto de las restricciones tiene que ver más con cómo se puede pulir el lente o si se tiene que usar un lente y no un espejo, o sea que a veces los lentes desperdician más o mueven más y si llegan de diferentes colores y no sé qué, la cosa cromática y que si es circular, etcétera. Entonces hay muchos problemas con los lentes, pero con los espejos muchos de esos problemas desaparecen y uno termina concluyendo en que pues prácticamente se puede, siendo en un punto, en un espacio muy, muy, muy pequeñito. Eso significa que, por ejemplo, aquí la intensidad de la fuente pues ocuparía un área bastante grande comparado con esto. Entonces, este punto tendría una intensidad mayor a la de la fuente, lo cual eh, incluso puede ser bastante mayor, ¿no? Porque pues esto tiende a cero, lo cual viola en realidad la segunda ley de la termodinámica, que déjenme explicarlo rápidamente por qué. Entonces pensamos que tengamos un foco, ¿no? Entonces, no es paralelo, pero no importa, podemos diseñar algún lente o sistema de espejo o lo que sea, que terminen concentrando en un punto por acá, en un foco que sea suficientemente pequeño. Entonces la intensidad va a ser grande, vamos a poner ahí un pedazo de carbón o algo así, y ese pedazo de carbón va a ser más o menos del tamaño del foco que logremos tener. Entonces ese carbón pues, va a absorber prácticamente toda la luz del foco LED que le llegue al concentrador y prácticamente no va a reflejar nada. Entonces toda esa luz la va a transformar en temperatura en realidad, en especial si es del tamaño del foco. Si el LED tiene una temperatura y la subimos esa temperatura, entonces por el efecto de Richardson que les platiqué, debería de incrementarse la cantidad de corriente que se pasa y por lo tanto debería también de emitir más luz, ¿no? Y de hecho, la temperatura que tiene el LED en la fuente exactamente, pues de hecho es la responsable de que libere la luz, de que suelte luz el LED. Entonces la temperatura nos dice qué tanta intensidad va a soltar este foco, ¿no? Entonces ahora vamos a suponer que la temperatura de este cuerpo negro y de este LED son tal que la temperatura de este es mayor que la temperatura de este. Es decir, que la intensidad aquí en este cuerpo negro, porque toda la luz que le está llegando está prácticamente transformada en calor, está siendo mayor que la intensidad de este de aquí. ¿Ok? Pensando que este también es casi un cuerpo negro. Toda la energía que tiene esta resistencia o lo que tenga aquí el LED, se va a transformar en luz, que es más o menos razonable esa asunción. Entonces conectamos este cuerpo negro con un tubo de gas, todo lo demás está al vacío y aislado, por eso le puse el gris aquí afuera. Y esto lo conectamos a un motor, entonces esto es como una manguera de calor para el motor y esta es una manguera de pues frío, porque este T1 es más pequeña que T2, ¿no? Entonces hay una fuerte caliente, una fuerte fría, por lo tanto puede el motor empezar a funcionar y se puede extraer trabajo de este motor que va a servir para producir electricidad, que prende el foco LED, que manda la energía a este cuerpo negro, que se calienta más que el foco LED y entonces mantiene el circuito funcionando en movimiento perpetuo, lo cual viola la segunda ley de la termodinámica porque los movimientos perpetuos no pueden existir. Y con eso terminamos demostrando que la temperatura T2 no puede ser mayor que la temperatura T1. Entonces tiene que ser a lo más igual y en general menor, ¿no? Entonces el límite que puede alcanzar T2 es la temperatura de la fuente. Eso es algo muy importante porque el sol, los concentradores solares, pues por más sofisticados que sean, nunca van a lograr superar la temperatura de la superficie solar.
Entonces, por ejemplo, este que es creo que el más grande del mundo en Arizona o algo así, puede concentrar pues, a lo más, creo que este llega a 1000 y tantos grados Kelvin, pero puede ser que llegara o 1000, sí, creo que 1000 y tantos Kelvin, o Celsius, no estoy muy seguro. Pero podría llegar hasta 5800 grados Celsius en principio, que es la temperatura del Sol, si no se despreciara nada, al menos en el espacio podrían lograrlo esas temperaturas. Ahora vamos a ver qué tiene que ver esto con el láser. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, como ven en este video. El láser lo enfoca primero para poder poner el cerillo en el foco del láser y poderlo prender. Pero si de hecho yo tengo uno de estos láseres, si de hecho pegan ese cerillo al láser, el cerillo no se prende. Es decir, la fuente no alcanza a subir la temperatura cuando está directamente expuesto a la fuente. Pero si lo enfocamos, sí. Entonces eso viola justamente lo que acabamos de explicar aquí de que haya un rompimiento de la segunda ley de la termodinámica. Sin embargo, no se rompe la segunda ley de la termodinámica porque se trata de un láser y los láseres tienen temperatura Kelvin negativa, como ya lo había dicho, y eso significa una temperatura mayor que cualquier positiva. Como en realidad no es una temperatura, sino es una farsa que es una temperatura, no es mayor que cualquier temperatura infinita, porque ni siquiera es una temperatura, pero sí, de alguna forma, sí explica por qué no se viola la segunda ley de la termodinámica. Cuando lo veamos en el curso, este problema va a quedarles mucho más claro qué es lo que sucede, lo vamos a explicar o lo van a explicar ustedes mucho mejor. Entonces creo que va a ser uno de los problemas que espero les gusten al final del curso. Este, entonces quizás en este punto digan, wow, ¿cómo es que existen no solo temperaturas Kelvin negativas, que probablemente es algo nuevo para ustedes y para la mayoría de las personas, sino que además las temperaturas Kelvin negativas son mayores que todas las positivas? Eso suena ya extraño. ¿Qué más vamos a ver en el curso? ¿No? Es como ya eso ahí se acaba. Nada más faltaría que viéramos cómo lograr que dos objetos ocupen el mismo espacio en el mismo tiempo, ¿no? Como este gato y este perrito. Y pues sí, más o menos a un tercio del curso veremos lo de las temperaturas Kelvin negativas y después vamos a pasar a sistemas, probablemente a sistemas ultrafríos, y entre esos sistemas ultrafríos está el condensado de Bose, y en el condensado de Bose pues no es que dos cuerpos ocupen el mismo lugar en el mismo tiempo, pero sí muy cercanos, ¿no? Están realmente muy condensados, ¿no? Se logran densidades gigantes y ahí hay pues una transición de fase como interesante que veremos y les platicaré un poco lo que se hace también en la facultad al respecto. Algunos problemas que en los problemas clásicos, o sea, el que resolvió Einstein, se trataba como que el condensado se daba en una caja como un gas normal, pero para producir los condensados de Bose en realidad se utiliza una trampa óptica, entonces no hay una frontera real, ¿no? Y eso cambia absolutamente todo lo que normalmente esperamos de un condensado de Bose. Entonces vamos a discutir un poquito al respecto de eso y los experimentos que tiene en la facultad también. Después de ver la parte de todas las cosas frías, que eso incluye algo de superconductividad y esas cosas también muy interesantes, vamos a ver algo de verdad difícil, que es la fase líquida, y un poco de las transiciones de fase de primero y segundo orden. Entonces, para ver toda esta clase de cosas que son, creo que súper interesantes, de hecho, muchas de las más interesantes no se las platiqué ahorita, porque para que se entienda por qué son interesantes necesitan llevar el curso, ¿no? Entonces, lo dejamos en las cosas medianamente interesantes, que es lo que ahorita les mostré. Entonces, primero vamos a ver una parte de probabilidad, vamos a utilizar, o yo me baso mucho en este libro, pero ustedes se parece mucho al ROS, entonces pueden utilizar el ROS para estudiar probabilidad. Después de eso vamos a ver un poquito un repaso de termodinámica. Entonces lo de probabilidad lo vamos a ver con mucho cuidado. Luego vamos a ver lo de termodinámica, un repaso rápido de termodinámica. En una semana se los doy. Y ahí vamos a hacer, después de eso, justo después de eso, vamos a hacer la unión entre la termodinámica y la probabilidad. Vamos a obtener la ecuación de Boltzmann y vamos a obtener un buen de herramientas, o sea, unas cuantas, unas 5 o 6 herramientas, no así cientos, pero unas 5 o 6 herramientas que van a hacer que todo explote, que sea increíble. Vamos a tener un montón de resultados uno tras otro, videito tras videito. Les voy a platicar, no se me voy a cansar de hacer videitos de cosas interesantes. Entre otras, vamos a ver cuerpo negro, superconductividad, superfluidos, sistemas complejos. Vamos a ver realmente un montón de cosas y muchas preguntas que van a ser como interesantes. Creo que desde la parte de probabilidad hay muchas preguntas que son emocionantes para mi gusto. Después de eso vamos a ver algo de transiciones de fase, como ya se los había dicho. Entonces vamos a ver de primer orden y segundo orden, o continuas y discontinuas, o discontinuas y continuas, más bien, debería decir. Entonces, como ejemplos, vamos a hacer el gas de Van der Waals y el modelo de Ising sobre esas cosas. Y finalmente vamos a terminar el curso con algo de sistemas fuera de equilibrio. Entonces vamos a ver probablemente la ecuación de Boltzmann, o quizás vamos a ver algo sobre vidrios, o quizás algo de sistemas complejos. No lo sé muy bien, esa parte es un poquito abierta, es un poco libre de qué es lo que voy a hacer y depende un poco de ustedes cuáles sean sus intereses principales. Y pues hasta aquí llega el video.
Espero que les haya emocionado. A mí me emociona realmente mucho. En la descripción del curso, como verán aquí abajo del video, puse los datos para que podamos organizar o bueno, para que asistan a una reunión, una reunión ya sea el lunes de la próxima semana o el martes de la digo, el miércoles de la próxima semana, para que les responda dudas sobre cosas pedagógicas, administrativas, demás, o sea, que tengan que ver también con el curso en sí, pero con la forma de calificar también o con cómo voy a hacer las tareas, qué clases de problemas, lo que sea, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el curso, ahí se los pregunto, todas sus dudas, aclárenlas, vayan y pregunten todas sus dudas al respecto. Yo voy a hacer en este curso, pues, buena onda, estoy emocionado, entonces quiero como mantener ese ímpetu, pero se va a trabajar bien, o sea, van a pasar, espero, para poder pasar el curso, espero que pasen mucho tiempo pensando. Quizás no tanto así haciendo talachas, sí viendo los videos, pero mucho tiempo van a tener que estar reflexionando, reflexionando, como masticando. Es un curso que no requiere de muchísimo esfuerzo de talacha, también algo sí, no puedo decir como que está libre de talachas completamente, pero requiere de mucho coco, de estarle pensando muchísimo, muchísimo, porque algunos problemas puede ser que sean, que parezcan muy talachudos y pesados, y en realidad hay algún truco para eliminar toda esa talacha, ¿no? Entonces, hay unos cuantos que yo no he encontrado la forma de deshacerme de la talacha, no digo que no exista, pero la mayoría sí he encontrado una forma difícil de hacerlo y una forma fácil de hacerlo. Entonces, la forma fácil no es que sea fácil mentalmente, es que al contrario, tienen que meterle mucho coco y pensarle, por ahí va el asunto, voy a darle la vuelta, voy a verlo desde otro punto de vista. Entonces, este curso tiene muchas de esas cosas. A mí es parte de lo que me emociona mucho del curso. En fin, espero que los haya emocionado con esta clase de problemas y que se animen a inscribirse al curso conmigo. Sé que tengo buena competencia porque creo que todos los profesores, o casi todos, no los conozco a todos, pero la mayoría sí, y son realmente buenos todos. Los veo próximamente.